La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud les da la más cordial bienvenida a este curso de capacitación en la operación del REO. Para efectos prácticos de este ejercicio vamos a representar al usuario validador médico de captura, por lo que vamos a utilizar la versión de capacitación en la dirección electrónica www.aeo.gov.mx/capacitación. Ya una vez dentro del REO tenemos que integrar la clave del usuario y contraseña correspondiente. Hay que recordar que por cada entidad federativa hay un usuario validador de captura a quien se le asignó su propia clave de acceso y contraseña correspondiente. Bien, empecemos el ejercicio. Vamos a registrar la clave del usuario y posteriormente la contraseña del mismo. Seleccionamos la opción Entrar y la pantalla nos despliega la siguiente información. Tenemos primeramente en el extremo superior de la pantalla el concepto Valida CESA 1. ¿Qué significa esto? Significa que entramos al sistema como usuario validador médico de captura de mi entidad federativa. Asimismo, observamos tres ligas. La primera, regresar al menú principal. La segunda, cambiar contraseña. Y la tercera, cerrar sesión. Esta pantalla, con el nombre de derechos, integra un total de 8 iconos. ¿Por qué derechos? Porque al validar el registro se adquiere el derecho al cobro por la atención médica prestada a la institución a la cual pertenece la paciente. El primer icono corresponde a la búsqueda de pacientes de validar. Este icono nos permite la búsqueda de la paciente por entidad federativa, por fecha de egreso, por nombre y apellidos, así como por el número de afiliación. El segundo icono corresponde a la lista de pacientes que no son emergencia. Esta es la lista de pacientes donde el usuario de registro de emergencias obstétricas al momento de su captura señaló que la atención médica no era una emergencia obstétrica. El tercer icono corresponde a la lista de pendientes de validar. Este es el icono más importante para mí como usuario validador médico de captura. En él se encuentran todos aquellos casos que tengo pendientes de validar, por lo que tengo que hacer una revisión diaria y con esto evitar la acumulación de los casos. ¿En qué consiste esta validación? Pues consiste en verificar que la información sea consistente de tal forma que yo, como usuario validador médico de captura, considero necesario, siempre al contar con la información soporte, modificar la información registrada en el sistema y aprobar el registro, con lo cual se generará la solicitud de pago por la atención médica otorgada a la madre y su neonato, o bien, en caso contrario, rechazar y cancelar el registro. El cuarto icono corresponde a la lista de pacientes validados. Estos son todos aquellos casos que ya pasaron por mi revisión como validador médico de captura y que están pendientes de revisión por parte del deudor. ¿Sí? El quinto icono corresponde a la lista de pacientes que no proceden para cobro. Son todos aquellos casos en donde yo, como validador médico de captura, determiné inconsistencias en la información de tal forma que los rechacé. El sexto icono corresponde a actualizar datos de la paciente. Es cuando la información que se registró está incompleta o presenta algún error en su captura. Yo, como usuario validador médico, puedo ingresar la información y hacer las correcciones pertinentes en el registro y hacer la validación correspondiente. El séptimo icono corresponde a las cédulas de información de la paciente. Estas cédulas demuestran los resúmenes de la atención médica que se le otorgó al paciente, esto es para efectos de impresión. El último icono corresponde al módulo de reportes.
Este es un módulo en donde se registran todos los pacientes que se ingresaron al sistema. Esto se puede conocer la información a través de un tipo de reporte, por su cobertura y a través de diferentes filtros. Bien, para empezar este ejercicio y poder conocer la información y el detalle de la atención médica que se le otorgó a nuestra paciente, nos vamos a ir al icono lista de pendientes de validar. Al seleccionarlo, nos abre una ventana que contiene 4 columnas, todas integradas bajo el concepto de lista de pacientes por validar. Primeramente, nombre del paciente, unidad médica de la atención, institución de procedencia y registro federal de contribuyentes. Vamos a buscar a nuestra paciente, Juana Hernández Pérez. Aquí la tenemos. Seleccionamos su nombre y en la siguiente pantalla nos despliega el resumen de la atención médica que se le otorgó a esta paciente. Este resumen consta de 3 bloques. El primero son datos generales de la paciente, el segundo bloque es datos de la institución de procedencia y el tercer bloque es datos de la atención médica. Bien. Con base en esta información, yo como usuario validador médico de captura debo revisar en primer término que los datos generales de la paciente estén integrados y en forma completa. Asimismo, que se puede identificar en forma plena un número de afiliación, un agregado médico y la institución a la cual pertenece. Todo esto es para efectos de cobro. Asimismo, debo de verificar que la atención médica correspondió a una verdadera atención por una emergencia obstétrica. Asimismo, que exista una correlación entre el diagnóstico de ingreso, la integración de su diagnóstico de egreso, así como las intervenciones a las cuales fue sometida la paciente, su paso o su estancia a través de la terapia intensiva, el uso de hemoderivados, ¿sí?, y los datos del producto. Todos ellos necesarios para la resolución de la emergencia obstétrica por la cual atravesó nuestra paciente. Asimismo, debe existir una correlación en cuanto a los datos de su recién nacido, esto es, el diagnóstico al nacer con su diagnóstico de egreso, si requirió su estancia en la unidad de cuidados intensivos neonatales y las características del motivo de alta. Del análisis efectuado a esta información del resumen de la atención, yo concluyo que la información capturada en este registro hay consistencia y veracidad, hay una correlación clínica entre los diagnósticos de ingreso y egreso y la atención que se otorgó tanto a la madre como a su recién nacido, de tal forma que yo considero que es procedente. Por lo tanto, lo valido, ¿sí? Me voy a seleccionar la opción validar. En esto me despliega un recuadro con la leyenda que dice: ¿estás seguro de que toda la información es correcta? Ya no podrá realizar cambios y se enviará la solicitud de pago a la institución correspondiente. Estoy completamente de acuerdo, selecciono la opción aceptar y nos va a desplegar otro recuadro con la leyenda: el registro se validó correctamente. Seleccionamos la opción aceptar. En forma automática me despliega una ventana con el concepto de listado de pacientes validados, en donde me demuestra el nombre del paciente, la unidad médica de la atención, la institución de procedencia, el registro federal de contribuyentes y 3 opciones más, que es el formato de contraprestación, la fecha de solicitud del pago y el estatus. Para lo cual nos vamos a ir el nombre del paciente y vamos a buscar a nuestra paciente. En este caso es
Juana Hernández Pérez y aquí la localizamos. Tenemos bajo dos conceptos, en el formato de contraprestación bajo el concepto de M, que corresponde a la madre, y bajo el concepto del formato de 1, que corresponde a su recién nacido. Seleccionamos la opción M y nos aparece, nos despliega en la pantalla el cálculo de la contraprestación materna. En ella vemos los datos generales de nuestra paciente, los datos de afiliación de la misma, ¿sí?, así como cada una de las intervenciones a las cuales fue necesario someter a nuestra paciente para la resolución de su emergencia obstétrica, pero con un concepto nuevo, el importe. En este caso tenemos: nuestra paciente requirió terapia intensiva en número de días 3 con el importe total, su fuente de financiamiento, en este caso es el IMSS, los datos de egreso, su diagnóstico de egreso como preeclampsia severa, con la clave CIE y su importe correspondiente. Asimismo, la intervención a la cual fue sometida con el importe y el uso de hemoderivados, el tipo, el número y el importe total, para presentar al final de este resumen el total de la compensación. Cerramos esta contraprestación materna y nos vamos a seleccionar el cálculo de la contraprestación neonatal. En este caso se presentan los datos generales de la paciente, los datos de la derechohabiencia, en este caso de la paciente, la fuente de financiamiento también corresponde al IMSS, los datos de egreso de este recién nacido con su diagnóstico de egreso, la clave CIE a la cual corresponde y el importe total. Asimismo, en cuanto a la terapia intensiva, tenemos los números de días en terapia intensiva y el importe total por la contraprestación de este servicio, y al final el total de dicha compensación por la atención a este recién nacido. Cerramos esta contraprestación y aquí vemos que el estatus está pendiente de la revisión del deudor. Bien, por consiguiente, regresamos al menú y hasta aquí termina mi función como validador médico de captura. Cerramos sesión. Doy las gracias por la atención a este video. Si surgiera alguna duda o comentario, estamos para ayudarte en el correo electrónico emergenciasobstétricas@hotmail.com y con gusto lo resolveremos en breve. Gracias.